El silencio llega justo después de que el último acorde de Amorcito Corazón se desvanece. No es un vacío, es un silencio denso, cargado de la presencia de lo que acaba de ocurrir. Es el silencio de un estudio de grabación en la Ciudad de México, a mediados de los años 50. En el centro de esa quietud, detrás del vidrio grueso de la cabina, está la fuente del sonido recién desaparecido. Un hombre se quita los auriculares, los coloca con cuidado sobre la partitura. No hay un gesto triunfal, ni alivio exagerado. Hay, quizás, la leve inclinación de la cabeza de quien escucha un eco interno, midiendo la distancia entre lo que imaginó y lo que logró. En ese instante suspendido, antes de que un técnico diga, está bien, maestro, o el productor asienta con satisfacción, la perfección alcanzada todavía vibra en el aire, como un temblor apenas perceptible en la punta de los dedos. Es la voz que un país entero reconocería entre un millón, incluso en un susurro. La voz que se colaría por las rendijas de las puertas, saldría de los radios de pilas en las cocinas, llenaría las salas de cine de pueblo en pueblo. Pedro Infante. El nombre por sí solo es una imagen completa. Una sonrisa ancha y franca, un sombrero charro ladeado con gracia, una fuerza física descomplicada, una bondad que parece brotar sin esfuerzo. El símbolo está tallado a fuego en el imaginario colectivo. El ídolo inmaculado, el buen muchacho eterno, el hombre que cantaba al amor y a la traición con la misma veracidad con la que un hombre respira. Pero en este estudio, tras la última toma satisfactoria, lo que perdura es otra huella, más íntima, más frágil. No la del símbolo terminado, sino la del esfuerzo que lo sostenía en el aire, el andamiaje invisible detrás de la fachada perfecta. Porque si se afina el oído, más allá de la melodía, se descubre una textura distinta. En cada fotograma de sus películas, en cada nota sostenida de sus rancheras, hay un rastro que delata otra verdad. No es la huella del puro talento innato, sino la de una precisión calculada. Es la sombra de una obsesión por el detalle, la tensión silenciosa de un hombre que no solo interpretaba al héroe, sino que lo construía, ladrillo a ladrillo, con la paciencia y la terquedad de un albañil que conoce el secreto de los cimientos. La sonrisa pública era quizás su obra más pulida y más demandante. Una máscara de yeso, perfecta en su curvatura, ligera y radiante al ser vista desde la butaca. Pero todo yeso, para mantenerse en alto, necesita una estructura interna. Hueso, músculo, nervio, voluntad. Y la voz que sonaba a eternidad, a juventud congelada en vinilo, salía de un pecho de carne que respiraba. Se quejaba en la intimidad de la noche, acumulaba cicatrices y sabía, en sus junturas más íntimas y secretas, la ley fundamental de la materia. Nada permanece, todo se desgasta. Toda máscara por fin encuentra su peso. Antes del estudio de grabación existía otro cuarto, un taller en Mazatlán, donde el aire olía a cedro recién cortado, a polvo de madera que danzaba en los rayos del sol y al pegamento calentándose en una olla. Era un silencio activo, habitado por el sonido del oficio, el chirrido de la sierra, el golpe seco del martillo, el sonido rítmico y aterciopelado del cepillo alisando una tabla. Una viruta perfecta se enroscaba y caía al suelo de madera. Aquí, las manos del joven Pedro aprendieron un lenguaje anterior a las palabras, un conocimiento físico, de presión y resistencia. Aprendieron el peso exacto de cada herramienta, la tensión de la veta bajo la cuchilla, la diferencia entre un corte preciso y uno que condenaba la pieza a la leña. Era una filosofía práctica. Lo que sostiene lo visible es siempre lo invisible. La solidez de un mueble estaba en el ángulo recto oculto, en la junta perfectamente encolada. La belleza era consecuencia de la función, la paciencia, el requisito de la forma. Esa gramática migraría con él, intacta. Frente al micrófono de la XCW, la canción dejaría de ser solo un estallido emocional. Se convertiría en un objeto a fabricar, a medir, a pulir. Había que calcular el aliento para la frase larga, afinar la dicción con la misma precisión con la que se afila una herramienta, ensamblar la emoción y la técnica con la paciencia de quien encaja una pieza en su ranura perfecta. La radio, y luego la fábrica de sueños del cine, operaban a un ritmo industrial frenético. Pero él llevaba en sus huesos la velocidad deliberada del artesano.
La terquedad silenciosa de quien sabe que entre lo bien hecho y lo simplemente hecho existe un abismo de sudor y atención. La carpintería en esencia le enseñó que todo podía construirse, con las herramientas correctas, un plano mental claro y manos que no temieran el trabajo. Una lección que aplicaría casi de inmediato al material más complejo y escurridizo, su propia imagen pública. A principios de los años 40 la XCW era la fábrica principal. Pedro Infante llegó con su acento sinaloense aún adherido a las sílabas y con las manos que sabían de pesos y medidas. Pronto entendió las nuevas reglas. El micrófono no era un martillo, era una lupa. Amplificaba todo. Una respiración fuera de lugar, una consonante perdida, una emoción falsa. Y la industria, ávida de tipos reconocibles, tenía un molde listo para él. El charro cantor, el hombre del pueblo hecho buena gente. Entonces comenzó el segundo aprendizaje, el más consciente. No era tallar madera, sino tallar una personalidad para el consumo público. Suprimir un poco el dejo norteño, simplificar el gesto, hacerlo legible incluso para el oyente más distraído. La sonrisa, que en el taller era un gesto privado de satisfacción, se volvió una herramienta de trabajo. Aprendió a proyectarla en la voz, a que sonara a través del diafragma hasta el receptor de radio en una cocina lejana. No fue una traición a sus orígenes, fue una aplicación de su primera lección, adaptar la materia a la función. Y la función era ahora conectar, ser inmediatamente entendido y querido. Él y otros como él, Jorge Negrete, Javier Solís, se convirtieron en arquetipos en cadena. La radio y luego el cine los necesitaban consistentes, fiables, como piezas estandarizadas de una máquina mayor. Infante se ajustó con la disciplina del carpintero que sigue un plano. Pero en este plano, el dibujo era el del ídolo. Un hombre sin aristas ásperas, de emociones claras y moral transparente. Comenzó a construir toma a toma, canción a canción, esa máscara de yeso. Ligera, sonriente, infaliblemente positivo. Era un personaje y lo interpretaba a la perfección, incluso cuando las cámaras se apagaban. Porque la máquina de crear mitos no tiene un botón de pausa. La máscara, una vez probada y encontrada eficaz, empezaba a fundirse con la piel. Los estudios de Churubusco y Tepeyac en los años 40 y 50 no eran estudios, eran centrales eléctricas. Eran talleres de fundición donde se moldeaba en caliente y a toda velocidad la conciencia sentimental de un país. El aire era denso, cargado de la luz cruda de los arcos voltaicos, del olor a pintura fresca de los decorados y a sudor bajo el maquillaje. Se escuchaba, en una cacofonía surreal, el diálogo de un drama ranchero desde el set 1, la orquesta afinando para una comedia urbana en el 3 y el grito del director de sonido pidiendo silencio desde algún pasillo. Aquí Pedro Infante no era un actor, era un nodo en un circuito, una pieza en una línea de ensamblaje de emociones. Su agenda era un rompecabezas de logística militar. Rodaje de Los Tres Huastecos por la mañana, sesión de doblaje para El Enamorado a mediodía, grabación de 3 canciones para la siguiente película por la tarde. La máquina de la época de oro devoraba historias y producía películas con el ritmo implacable de una locomotora. Y él era uno de sus combustibles principales. Dentro de esa eficiencia de máquina, operaba la obsesión del artesano. Eran los detalles microscópicos donde imponía su control. En la forma de ajustar el sombrero 1 milímetro hacia atrás, para que la sombra no le cubriera la mirada en el plano medio. En la manera de pedir una toma más, no por capricho, sino porque había sentido una vacilación en su propia voz al decir te amo. Y esa vacilación, para él, sonaba falsa. Mientras el sistema exigía cantidad, él vigilaba la calidad de su propio aporte, con la terquedad de quien sabe que un mueble, por mucho que se produzca en serie, puede tener una junta mal encolada que terminará por ceder. Esta era la contradicción que vivía a diario. Ser el engranaje perfecto de una fábrica y al mismo tiempo el inspector de control de su propia obra. La máquina necesitaba al ídolo, a la máscara sonriente y productiva. El artesano, en cambio, necesitaba la satisfacción íntima del trabajo bien hecho. A veces, ambas necesidades coincidían. Otras veces, el silbato de la fábrica sonaba y había que dejar la pieza casi perfecta y pasar al siguiente set. Esa tensión entre la perfección que anhelaba y la producción que exigían se convirtió en el zumbido de fondo de su éxito. Un zumbido que solo él parecía escuchar.
El 12 de julio de 1947, en Mérida, Yucatán, la física intervino, no con metáforas, sino con la ley pura de la gravedad y la fuerza de impacto. El avión de entrenamiento Tree Pacer en el que volaba Pedro Infante se estrelló durante el aterrizaje. El suceso no fue una escena de película, fue un informe técnico, fractura múltiple de cráneo, lesiones graves. Para salvarle la vida, los cirujanos colocaron una placa de platino en su cabeza, un parche de metal noble en un hueso fracturado. La recuperación fue otra forma de trabajo, lenta, dolorosa, privada. No había cámaras en la habitación del hospital, solo el ritmo lento de los días y la sombra persistente del dolor. Un dolor que no se marcharía nunca del todo, instalándose como un inquilino permanente detrás de los ojos. Era la primera fractura real, tangible, en la arquitectura hasta entonces invulnerable del ídolo. Al regresar a los sets, algo en la mecánica había cambiado. El dolor era un filtro nuevo. En las escenas de comedia, la sonrisa podía tardar un segundo más en llegar, como si tuviera que recorrer un camino más largo. En los momentos de quietud, su mirada a veces se perdía en un punto intermedio, capturada por una sensación interna que no estaba en el guión. No era mala actuación, era verdad. Era el hombre detrás del personaje asomándose por la fisura. A partir de entonces, cada despegue en avión, cada escena de riesgo coreografiada, cada larga jornada de rodaje se negociaba con ese nuevo socio silencioso, el dolor. La máscara pública seguía siendo impecable, sonriente, generosa, pero ahora la sostenían los músculos de un hombre que conocía en cada latido el precio exacto de mantenerla en su lugar. Y eso era ligero. La placa de platino, no. La consagración definitiva llegó con overol y herramientas prestadas. En 1947, el mismo año de la fractura, Pedro Infante se convirtió en Pepe el Toro en Nosotros los Pobres. No fue una interpretación, fue una posesión. El público no vio a un actor dando vida a un carpintero humilde. Vio, simplemente, a Pepe. La identificación fue absoluta e irreversible. Hay una escena, casi silenciosa. Pepe, después de un día extenuante, está solo en su taller casa. No hay música de fondo, solo el sonido de su respiración cansada. Toma una esponja y comienza a limpiar una mancha de grasa en la mesa. El movimiento es lento, circular, infinitamente cuidadoso. No está limpiando una mesa, está cuidando el único territorio que le queda en el mundo. En sus ojos no hay la luz heroica del ídolo. Hay la fatiga densa y amorosa del que se hace responsable de todo lo que toca. Infante no actuó esa fatiga, la habitó. La sacó de un lugar tan profundo y tan verdadero que el límite entre el personaje y el hombre se disolvió en la pantalla. Ahí residió su genio interpretativo y su trampa existencial. Él, el ex carpintero devenido en estrella, usó cada memoria muscular de su antiguo oficio para dar veracidad a Pepe. La forma de empuñar un martillo, la mirada que mide un ángulo, la paciencia ante la madera resistente. Le devolvió al personaje cada gesto que el cine le había prestado años antes. Fue un círculo perfecto. Pero el público al salir de la sala no hizo la distinción. Confundieron la alquimia con la realidad. Pedro Infante, el hombre con horarios de locura, placas de platino y una vida afectiva compleja, fue borrado. En su lugar quedó la sombra bondadosa y sufriente de Pepe el Toro. Le escribían cartas pidiendo consejo, le confiaban problemas domésticos, le reclamaban por no ser en la vida real el hermano mayor, el novio ideal, el padre sacrificado. A partir de entonces, cada elección, cada gesto público fue leído a través del filtro de Pepe. La expectativa era una losa. Debía ser pobre de espíritu incluso en la riqueza, sufrido incluso en la alegría, accesible incluso en la inalcanzable condición de estrella. Había logrado la máxima verosimilitud y ese logro se volvió una celda. En medio del caos de la fábrica de sueños existía un recinto de absoluto control, la cabina de grabación. Aquí la máquina no imponía su ritmo, aquí se dictaba uno propio. El ritual era casi siempre el mismo. Antes de la primera nota, un silencio concentrado. Los músicos observaban. Él ajustaba la distancia al micrófono con un movimiento leve de cabeza. Colocaba una mano en el diafragma, no por gesto teatral, sino para medir la expansión. La respiración no era un acto involuntario, era el primer compás.
Inhalaba profundo, llenando la parte baja de los pulmones. Y en esa pausa cargada de aire se decidía el color de toda la frase que vendría. Entonces cantaba, y lo que sonaba como una conversación natural, íntima, era el producto de una técnica depuradísima. La dicción era clara, sin afectación, pero cada sílaba tenía su peso. En un bolero podía deslizar una palabra hacia un susurro, y en la siguiente clavarla con la firmeza de un martillazo. Su famoso llanto en la voz, ese quebranto que estremecía en rancheras como 100 años, no era un temblor nervioso, era un vibrato deliberado, un ligero y rápido cambio de tono que aplicaba como un barniz final a la nota, saliendo desde la garganta, no desde el pecho. Un efecto calculado para sonar a espontaneidad. Los ingenieros de sonido lo veían trabajar. Sabían que pediría otra toma si una consonante se le había comido, si un portamento, ese deslizamiento suave entre dos notas, no le había salido con la fluidez de aceite que él exigía. No era perfeccionismo por capricho. Era el estándar del artesano que escucha el crujido de una junta mal ajustada, invisible para los demás, pero intolerable para él. Era su territorio de soberanía absoluta. Mientras el mundo exterior consumía al ídolo y exigía al personaje, aquí, frente al micrófono, solo existían el hombre y su instrumento. Un diálogo privado, de una precisión milimétrica, que millones escucharían creyendo escuchar al puro, desordenado y sencillo latido de un corazón. La pantalla lo mostraba como el amante ideal, el novio fiel, el padre abnegado. La vida, sin embargo, se escribe en un registro más complejo y menos cinematográfico. Mientras Pedro Infante firmaba autógrafos con la sonrisa de Pepe el Toro, su mundo privado era un territorio de realidades múltiples y contradictorias. Había matrimonios, el primero con María Luisa León, luego con la actriz Lupita Torrentera, y a su lado, otros afectos profundos que nunca llegaron al registro civil, pero sí a la vida cotidiana. Hubo hijos, muchos hijos. Esto no era un escándalo en secreto, era un rompecabezas a la vista de todos. La prensa de la época, entre reverencial y sensacionalista, jugaba medias tintas. Publicaba fotos del ídolo en su casa, con alguno de sus niños en brazos, mientras murmuraba en sus columnas sobre visitas a otras casas, otros nombres. El público lo sabía, o lo intuía. Y sin embargo, la máquina del mito era tan poderosa que esta contradicción no lo derribaba. En cambio, la metabolizaba de una manera peculiar. Convertía al hombre en una figura aún más grande, más humana y a la vez más inalcanzable. Pero esta aceptación pública tenía un costo feroz en privado. Cada casa era un mundo que exigía su presencia auténtica, su atención, su paciencia. Cada relación era un vínculo real, con sus alegrías, sus celos y sus demandas. El hombre que en la pantalla resolvía conflictos sentimentales en 90 minutos se enfrentaba en la vida a ecuaciones sin solución final. No se trataba de un drama de villano y víctimas. Se trataba de la presión estructural de una vida vivida en vitrina. Su enorme corazón, su generosidad legendaria, chocaban con la finitud del tiempo y la carne. La jaula no estaba hecha de rechazo o de fracaso, sino del exceso del opuesto, de un amor público tan descomunal que devoraba los contornos del hombre que lo originaba. Así, la felicidad que vendía en cada taquilla se volvía en su existencia la materia de una compleja y agotadora logística. El peso del yeso no era solo físico, era el peso de saber que cada una de sus sonrisas privadas sería comparada, consciente o inconscientemente, con la sonrisa pública, eterna e inmaculada, y que en esa comparación, la vida real con sus sombras y sus claroscuros, siempre saldría perdiendo. Para escapar de la gravedad de su propia fama, Pedro Infante solo tenía un lugar: arriba. En la cabina de un avión, la jerarquía del mundo se disolvía. No había directores, productores, fans ni familias esperando algo de él. Solo estaban el cielo, el panel de instrumentos y las leyes impersonales de la aerodinámica. La aviación no era un hobby de lujo, era una declaración de principios. Era el único espacio donde su obsesión por el control encontraba un marco de absoluta verdad. Aquí, un error no generaba una mala reseña, generaba una consecuencia física, irreversible. Tras el accidente de 1947, su relación con el vuelo no se volvió temerosa, se volvió más técnica, más compulsiva. Obtener su licencia de piloto comercial y luego la de instructor no fue un capricho, fue una conquista sobre el miedo.
una certificación de que podía dominar la misma fuerza que casi lo mata. La placa de platino en su cráneo era un recordatorio silencioso, un contrapeso metálico que él parecía querer equilibrar con más altitud, más certificados, más horas de vuelo perfectas. Quienes volaban con él describían a un hombre distinto. En tierra, la sonrisa era amplia, el gesto, expansivo. En la cabina, su rostro se serenaba en una máscara de concentración absoluta. Revisaba listas de verificación con la meticulosidad de un cirujano. Sus manos, tan expresivas en la pantalla, se movían sobre los controles con economía y precisión. Hablaba poco, solo lo necesario. No era el ídolo ni el artesano. Era simplemente un piloto. En ese estrecho compartimento, por fin podía ser un profesional anónimo, cuya única tarea era llevar la máquina de un punto a un punto B. Al buscar la libertad absoluta en el aire, se sometía a la disciplina más extrema. Al intentar escapar de la jaula, perfeccionaba los barrotes de otra, la de la cabina, la de la rutina de seguridad, la de su propia exigencia implacable. Volar no era un acto de rebelión, era la culminación de todo lo que era. Unir la tierra y el cielo, el riesgo y el control, la herida y la superación. En los últimos meses, esa necesidad de estar arriba se hizo más frecuente. Los viajes entre Ciudad de México y Mérida, donde tenía compromisos y propiedades, los hacía piloteando el mismo subimotor Consolidated PBY Catalina. Era una bestia de otra era, un hidroavión grande y complejo. Para él, era la máquina definitiva a dominar. Cada despegue era una victoria privada. Cada aterrizaje, una prueba superada. En el zumbido constante de los motores, encontraba un silencio que ya no hallaba en ninguna parte. Un silencio que resonaba como un presagio, no de muerte, sino de una paz solo alcanzable en la ingravidez, lejos del peso del yeso, del platino y de todas las máscaras. El 15 de abril de 1957, un silencio anómalo se extendió por México. No fue un silencio uniforme, fue una ausencia de un sonido específico, la voz que faltaba en la radio, la risa que no llegaría a la siguiente película, la canción que quedó interrumpida. La noticia del accidente en Mérida viajó por el cablegráfico, por el teléfono, de boca en boca en los mercados, hasta congelar el gesto en los rostros. En las calles, la gente se detenía, no sabiendo muy bien qué hacer. No era la parálisis de una tragedia nacional abstracta. Era el desconcertante vacío que deja un hábito afectivo cuando de repente se esfuma. Pedro Infante había dejado de ser una persona para el público hacía ya mucho tiempo. Se había convertido en un pilar emocional, una constante reconfortante en la geografía sentimental del país. Su muerte no fue percibida como la partida de un hombre de 39 años, con deudas, dolores y alegrías privadas. Fue vivida como el derrumbe de una de las columnas que sostenían el cielo cotidiano. Un universo simbólico se desequilibró. En las radiodifusoras, el programa normal se suspendió. Solo se escuchaba, una y otra vez, su voz grabada. Pero ahora, cada nota, cada frase, estaban cargadas de un nuevo significado, la finalidad. Lo que antes era presente se convirtió en pasado en el instante mismo en que sonaba. La música ya no anunciaba nada por venir. Era un monumento sonoro que se construía a medida que se reproducía. En miles de hogares, alguien apagó la radio después de un rato. El zumbido del vacío tras el clic del interruptor era más elocuente que cualquier discurso. Esta fue la paradoja definitiva. La muerte física liberó al ídolo de toda atadura humana. La máscara de yeso, que en vida tenía el peso incómodo de la carne que la sostenía, se solidificó para siempre. Ya no habría más arrugas, más películas fallidas, más contradicciones privadas que pudieran empañar su superficie. La imagen se congeló en la eterna juventud, en la sonrisa imperturbable, en la fuerza intacta. El accidente, en lugar de destruir el mito, lo selló al vacío, a prueba de toda erosión futura. Ahora, cualquier cosa podía proyectarse sobre él sin riesgo. Podía ser el padre que nunca se fue, el novio que nunca decepciona, el héroe que nunca envejece. Su existencia se trasladó por completo al territorio de la memoria colectiva. Un territorio donde los hechos se pulen y los bordes se redondean hasta convertirse en fábula. La placa de platino, el dolor de espalda, la complejidad de sus días se desvanecieron. Solo quedó el brillo del yeso, cada vez más liso, cada vez más perfecto, cada vez más ligero y cada vez más distante de la cálida y fatigada carne que alguna vez le dio forma.
La voz que llenó un continente salió de un hombre que en sus horas más quietas tal vez añoraba la simplicidad de un problema de carpintería, donde la medida era exacta, el error era claro y la solución tangible, donde al final del día se podía verlo construido, pasar la mano sobre la superficie lisa y sentir una fatiga honesta, sin ecos. Él fue, en esencia, un artesano en un mundo que le exigía ser un monumento. Un piloto que buscaba, en la pureza del cielo, la brújula que en tierra se había extraviado entre tantos guiones, tantas canciones, tantas miradas expectantes. Su legado no es solo la colección de películas y discos, ese arsenal de emociones perfectamente manufacturadas. Su legado más profundo y más humano es la evidencia de la tensión entre el anhelo y la obligación, entre el deseo íntimo y la máscara pública. La próxima vez que esa voz surja de un altavoz, clara y cálida, se puede también escuchar lo otro, el pequeño suspiro antes de la frase, el casi imperceptible ajuste en el tono, ese que delata el cálculo del artesano, no solo el impulso del cantante. En ese intersticio, entre la nota que se piensa y la nota que se canta, todavía habita la sombra del taller, el olor a madera, la viruta que cae, las manos que antes de aprender a saludar a una multitud, aprendieron a sostener con firmeza lo que se iba a tallar. Y en ese banco de trabajo invisible, el que existe solo en el eco de su historia, aún descansa el calor leve de un esfuerzo que ya no pertenece a nadie y por lo tanto se ha transformado en algo común. Gracias.